yo no debería hacerlo, pero lo voy a hacer. Nombres completos, por favor. La materia de la universidad. Eso sí necesito, porque uno dice consultor jurídico, pero bueno, yo ahí manejo 2 cursos, 3 cursos, entonces colóquele, pertenezco a lo nocturno A de noche. Entonces que por favor se identifiquen bien quién escribe, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra objeción con esas reglas? Si no hay más objeción, entonces vamos entonces a mirar ese parcial. Solo se establece mínimo, pero no tiene máximo, ¿verdad, doctor? Sí, señorita, lo mínimo. O sea, solo establecemos mínimo de integrantes, pero máximo no hay problema. Máximo no hay problema. Gracias, doctor. Hasta el martes a las 6 de la tarde. Bueno, ¿alguien más? O sea, algo para aclarar sobre ese trabajo. En esas Profe, es que primeras, acaba de llegar, ¿hasta cuándo hay plaza? Qué pena. monitora, hasta cuando hay plazo. Tenemos plazo hasta el martes 1 de marzo del 2022, antes de las 6 de la tarde. Profe Riascos, buenas noches, Didier López. Sí, señor. Profe, pienso que ya debemos cortar este tema ahí porque es que la verdad ya llevamos mucho tiempo con este curso y están preguntando la verdad cosas que se repiten demasiadas veces. Y ahí está está el WhatsApp para que hagan las preguntas al infierno y cortamos esto de una vez. Ya estamos grandes y creo que tenemos que tener seriedad en el tema. Bueno, listo, doctor. Sí, señor, sí, tiene usted razón, pero bueno. Pero fíjese que uno, a pesar de que reitera las situaciones, a pesar de que uno reitera, se presentan las fallas, pero bueno. Listo, entonces. Entonces vamos a desarrollar nuestro parcial. Vamos a desarrollarlo. Necesito de que socializar el parcial y desarrollarlo. Si cuento con la participación de todos ustedes activa, dinámica en esta clase, este parcial se desarrolla hoy mismo. Hoy mismo. Entonces, espero verlos activos a todos. Entonces dice, si ahí tienen ustedes su parcial abierto, dice taller de libro abierto. Bogotá, Distrito Capital, 25 de febrero del año 2022. Asumiendo el rol de fiscal. Entonces, ¿yo qué necesito, mis amigos? Ustedes asumen el rol de fiscal. Ese rol de fiscal, en esas clases no lo hemos visto. Pero bueno, entonces ustedes tendrán que estudiarlo. Tendrán que leer ese artículo 250 de la Constitución. Y además, yo creo que ese rol de fiscal ya ustedes en su carrera de Derecho ya lo han visto. Si tienen dudas, pregunten. Después de esta clase, si tienen más dudas, me pueden llamar viernes, sábado, domingo, lunes. No tengo problema a cualquier hora. Me pueden llamar, me pueden escribir. En eso no tengo problema. ¿En qué tengo problema yo? En la puntualidad. En eso sí tengo problema. En que esas reglas esas reglas que se fijan en consenso no se cumplan. En eso sí tengo problema. De resto, no tengo ningún inconveniente. Entonces, van a asumir el rol de fiscal como fiscales. Y si ustedes miran el parcial que dice, con base en el caso de Luis Andrés Colmenares. Ese caso de Luis Andrés Colmenares, ustedes ya lo conocen. ¿Por qué lo conocen? Porque desde el primer día, inclusive antes de iniciar clases, les compartí esas sentencias de primera y segunda instancia. ¿Para qué? Para que las vayan leyendo. Igual eso se lee, yo creo que eso en una hora se lee, eso tampoco tiene mucho complique.
Y entonces, ¿qué necesito? Asumiendo ese error de fiscal, lean esas sentencias o lean por lo menos la sentencia de primera instancia. Mire, ya no se estresen tanto, lean la sentencia de primera instancia. Vamos a trabajar sobre esa sentencia de primera instancia, la que dictó el juzgado 11 penal del circuito con función de conocimiento de aquí de Bogotá. Y entonces van a leer esa sentencia. Y en esa sentencia, ustedes, ¿cuál es el parcial? Miren, entonces es un parcial práctico. Es lo que yo necesito, eso, que ustedes esto es bueno, me hubiera gustado hacerlo presencial y oral, pero bueno, pero está bien así que lo hagamos, y por eso los motivo a que lo hagamos aquí virtualmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O ustedes, ¿qué es lo que tendrán que hacer ya? Ustedes, sustentar fáctica y normativamente, en forma escrita, pero aquí estamos en clase, el que quiere la puede sustentar, la puede oralmente, y yo voy corrigiendo. ¿Y qué vamos a sustentar entonces? Esas audiencias que dicen ahí, de formulación de imputación, cambio de erradicación, recusación, medidas cautelares o de bienes, medidas de aseguramiento, principio de oportunidad y prueba anticipada. Si ustedes miran la sentencia, mis queridos amigos, esa sentencia, tanto la del juzgado 11 penal del circuito como la del Tribunal Superior de Bogotá, esas sentencias absuelven. ¿Absuelven a quién? A Laura Milena Moreno Ramírez, y absuelven también a Jessie Mercedes Quintero Moreno. Las absuelven. Estas dos ciudadanas habían sido imputadas y acusadas por la Fiscalía. Pero bueno, la justicia las absolvió. El tribunal confirmó la absolución. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que se pretende hacer? El ejercicio que se pretende hacer es de que ustedes, digamos, vamos a suponer de que aún la justicia ese caso no lo ha resuelto. Vamos a suponer que la justicia aún no las haya absuelto y de que ustedes como fiscales están investigando. Es lo que yo quiero que se haga con este caso. O sea, no le hagan caso no le hagan caso a qué, no le hagan caso a la absolución. Ya sabemos todos que los absolvieron, pero no le hagan caso a eso. Pero yo quiero es que se manejen esos hechos como si aún no hubiera sentencia. Aún está en investigación. Y entonces ustedes son los fiscales. ¿Y ustedes qué van a hacer? Pues van a hacer esas audiencias, las que están en donde, aquí en ese parcial. Yo le llamé parcial, pero bueno, es un taller parcial o es un trabajo práctico. Es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo, no es cosa del otro mundo. Simplemente es mirar lo que se ha visto, mirar la norma y redactar. Y eso, créanme que eso les va a servir, pues, para que por lo menos se ubiquen ustedes en dónde están, se fijen en su mente unos conocimientos, unos conceptos. Bueno, yo creo que eso les servirá para su carrera profesional. La idea es esa. Pues la idea de este taller parcial es eso, ¿no? No es ni rajarlos, ni que se estresen, no. La idea es de que, mire, esto que hemos visto, lo aterricemos ahí, usted lo aterricen. ¿Con base en qué? En lo que aquí hemos hablado. Pero eso qué significa, pues necesito yo que se haga un trabajo serio, un trabajo pues que se vea que se esfuerzan. A mí no me gusta copiar y pegar, me gusta que se analice y que se plasme su criterio, es lo que yo quiero, su criterio, pero su criterio fundado en qué? En la norma. Es lo que me interesa, su criterio fundamentado en la norma. ¿Hasta ahí alguna objeción, alguna interpelación, opinión? ¿Me escucho? No, señor, ahí vamos bien. ¿Ninguna? Profe, buenas noches. Sí, señor, tengo una duda. Escucho. Bueno, acá cuando nosotros hablamos pues de la justificación, bueno, se me olvidó ahora la palabra que su merced utiliza en el taller. La sustentación.
La sustentación fáctica y este tema. Para las personas que lo hagamos de pronto de manera escrita, ¿sí? Es como hacer un escrito de formulación de imputación, una solicitud de cambio de radicación, una solicitud de recusación, como si estuviéramos haciendo los memoriales nosotros, las solicitudes. Es que esa parte no me queda claro, profe, perdón. Listo, tranquilo, doctor, tranquilo. Ya le voy a decir entonces. Ya le voy a decir. Entonces, a mí no me interesa la formalidad, no me interesa. O sea, la formalidad, a mí no me interesa la formalidad. ¿Qué me interesa a mí? El argumento. Ejemplo. Vamos a suponer en un cambio de radicación. Miren, lo que hemos visto ya, cambio de radicación. Ahora, de pronto, un ejemplo, en este cambio de radicación, puede ocurrir de que ese tema en ese caso no se ventiló. O sea, ese tema en ese caso de Luis Andrés Colmenares, pues no se ventiló. Digamos, no hubo causa, no se ventiló, no se trató. ¿Y por qué no se trató? Porque los hechos ocurrieron aquí en Bogotá, y aquí en Bogotá se investigaron pues a las personas que fueron acusadas por ese presunto, homicidio de Luis Andrés Colmenares. Y entonces, ¿qué me interesa a mí? Entonces, en ese caso, pues yo digo que ustedes se lo inventen, entonces lo vamos a inventar, o sea, lo vamos a inventar, pero pues con los protagonistas de ese caso. Lo vamos a inventar y entonces, en ese cambio de radicación, ¿ustedes qué van a decir? Un ejemplo, pues van a mirar la norma, ya saben que la norma está en el artículo 47, y ustedes van a decir, por ejemplo, 47 de la ley 906 del año 2004, y entonces, ahí está la solicitud de cambio de radicación, y entonces ahí hay unos causales. Y entonces usted mira lo que dice el artículo 47, dice, bueno, usted dice cualquier persona puede solicitar el cambio de radicación por razones de orden público, por razones de qué, por razones de parcialidad. Y entonces es lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, usted va a decir, entonces, usted en ese rol de fiscal va a decir, yo como fiscal, señor juez, esto, vuelvo a digo, esto es oral. Lo vamos a tratar de ser oral aquí en esta audiencia, en esta clase virtual. Pero también tienen que plasmarme en un escrito. Entonces ya les he dicho el rol de fiscal. Entonces dice, soy fiscal. Bueno, yo como fiscal, entonces miren, bueno, el 47, ese caso, el cambio de radicación, en ese caso no se dio, me lo voy a inventar. ¿Para qué? Para hacer ejercicio. Lo digo yo como fiscal, señor juez, le solicito el cambio de radicación. ¿Por qué motivos? Mire que aquí le estoy dando el ejemplo. Solicito el cambio de radicación, ¿por qué motivos? Porque invente lo que quiera. Lo importante es que me utilicen los protagonistas. Porque las señoritas Laura Milena Moreno Ramírez y Jessie Mercedes Quintero, a las cuales esta fiscalía está investigando y está imputando, y ya ha imputado cargos, son familiares de la clase política bogotana. Y entonces tienen mucha injerencia ¿en qué? En la rama judicial, en los jueces de Bogotá. Y entonces la fiscalía pues se encuentra en desventaja porque muy seguramente con esa influencia de sus familias políticas no va a existir la debida imparcialidad en ese juzgamiento. Mire que ahí estoy inventando unos hechos y ya es lo que me interesa a mí. Y es lo que vamos a plasmar allá en el... ¿Lo anterior con fundamento en qué? Artículo 47 de la ley 906 de 2004. No sé si me hice entender, doctor. Sí, profe, sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Eso, ya, entonces, no me van a poner a mí que entonces que el formato, que con cuadro, con recuadro, que por ahora eso no me interesa el argumento, el criterio, la imaginación de ustedes. Es lo que me interesa en ese evento. Que vea que, entonces yo digo que vea que esta persona sabe de qué está hablando. Doctor Julie Edwin, lo escuchamos. Doctor, muy buenas noches, compañero, buenas noches. Doctor, es una situación, pues no sé si le he entendido bien o mal el ejercicio. En el evento
ejemplo, que nosotros notemos, ¿no es cierto?, que en la imputación que se hizo en este caso existieron algunos faltantes, ¿uno puede complementarlos o si se tiene que adherir a lo que presentó ahí el fiscal para hacer la imputación para este caso en particular del señor Colmenares? Mire, bueno, entonces mire, listo, espere, doctor Yuli, ya le respondo. Doctora Maristela, la escuchamos. Bueno, doctor, lo que yo le entiendo es que vamos a hacer una imputación fáctica, ¿sí? Entonces, tiene que requerir ciertos requisitos para cumplir con ese requerimiento. Adicionalmente, tenemos que pensar es lo que va a actuar la fiscalía, lo que va a decir la fiscalía, y la fiscalía tiene que recoger ese ente investigador. Entonces es el que va a recoger todos los medios de prueba y todas estas cuestiones. Entonces nosotros vamos es a devolvernos en el tiempo, ¿sí? Y no mirar lo sucedido, sino recoger todos esos medios probatorios y si de pronto hicieron falta algunos, complementarlos, ¿sí? Y presentarlos como si los estuviera presentando la fiscalía para imputarle a las personas que están indiciadas. Creo yo o entiendo así. Mire que, bueno, mire la observación, ¿cuál es entonces? Mire la observación. La observación, ¿cuál es? Debemos ubicarnos en dónde estamos y a qué audiencia vamos. En primer lugar, a qué audiencia vamos. Y entonces mire, no sé, mire que si estamos hablando de audiencia de formulación de imputación, estamos hablando de audiencia de formulación de imputación, yo en una clase dije que dije eso. Mire que es que esto es sencillo. ¿Qué dije yo en una clase? La audiencia de formación de imputación Es un acto de Es comunicación. una mera información, mera acto de comunicación. No es más, eso es todo el cuento, no es más. Y entonces, doctora Maristela, ahí yo no estoy hablando de pruebas, nada. Porque si en acto, mire que entonces si en una formulación de imputación usted me hablan de pruebas, pues yo digo, esta persona se encuentra como que en la vivienda. ¿Sí o no? Es lo que yo digo, concentrémonos para dónde vamos, para dónde vamos. Entonces, Es el una acto... mera formalidad, es una mera formalidad lo que nosotros vamos a hacer en ese momento. Vamos No. a presentar el caso y... No es formalidad, no es formalidad. Comunicación. Tienen que cada audiencia mirar el sentido de cada audiencia y argumentar en cada audiencia lo que corresponda. Pero lo que yo quiero entonces es, eso que sepan, pues. Entonces, si yo ya sé que la audiencia de formación de imputación es un acto de comunicación, entonces no tengo por qué mencionar pruebas. No tengo por qué mencionar pruebas. Pero lo que sí tienen que hacer es mirar los artículos 200, por lo menos el artículo 288 de la ley 906, ¿dónde está la imputación? Para que me lo hagan conforme a la norma. Ahora, doctor Yuli Edubín Benavides le va a contestar su pregunta. Lo que yo quiero es que ustedes, leyendo ese caso de Colmenares, fijen en su caso, fijen en su mente el caso. Si yo le pregunto a alguien que haya leído esa sentencia, ¿quién ha leído esa sentencia? ¿Ninguno? Yo la he leído. Sí, ya la leí. Bueno, entonces, Sí, Ya hemos leído varias las sentencias, sí, sí. También la leí. Doctor Julia, entonces, ya que usted le leyó, le voy a decir a usted, cuénteme qué pasó. Por lo menos cuénteme con Laura Milena. ¿Qué pasa con Laura Milena? Pues Laura Milena, en el caso como tal, es la última persona que tiene contacto con Colmenares y es la que le manifiesta a Jesse por teléfono que el joven se tiró al caño. Hasta ahí. Hechos ocurridos. Hasta ahí. Nubia, a Laura, porque ¿de qué le acusan a Laura? De que no, como fue la última persona que tuvo contacto con el occiso, ella no prestó ella no le prestó los auxilios que necesitaba él para haberle salvado la vida. Eso lo Catalina, ¿a Laura de qué le acusaron? Profe, a ella la acusan de coautoría impropia, profe. Shirley Jimena Velandia, ¿de qué le le acusan a Laura? De homicidio en calidad de Lisbeth Joana Barragán, ¿de qué le acusan a Laura? No sé si
Doc, a ella la acusan de homicidio agravado y de concurso heterogéneo. Alguien así en palabras comunes, o sea, yo soy un campesino que no entiendo nada, y yo le pregunto, bueno, ¿y de qué están acusando a Laura, doctor John William? Profesor, buenas noches. La están acusando de homicidio doloso. Soy campesino, doctor, yo no sé nada de esa vaina. Alguien que me diga de qué acusan a Laura. De que mató a Colmenares. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Por inmersión en ¿Quién dijo eso? Alejandro Millán. Alejandro Millán, doctor. Repita eso, doctor. Repita otra vez, como Jesse Uribe, repita. De que mató a Colmenares, de que Laura mató a Colmenares. Miren, entonces, mis amigos, es el cuento. Ya. Sin tanta vaina y sin tanta arandela, mire, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan lo que están diciendo. A Laura Milena Moreno Ramírez, la fiscalía la acusó de haber matado ¿a quién? Al señor Colmenares. A Luis Andrés. Andrés Colmenares. Ya. Eso es lo que. Entonces, si ustedes miran esa sentencia, si ustedes miran la Y sentencia. la otra, la cómplice. Si ustedes miran la sentencia, mis amigos, esa sentencia, la fiscalía hace una imputación mala, ni se le entiende. O sea, entonces, para contestar al doctor Yuli Edwin Benavides, no se copien lo que dice la fiscalía, quiero de su criterio. Y entonces yo les pregunto a ustedes, le pregunto, bueno, ya alguien a ver que me diga, sí, ¿de qué acusaron a Laura Milena Moreno Ramírez? Laura Milena, ¿de qué es lo que la están acusando? De matar al señor Colmenares. Eso es todo el cuento. Eso es todo el cuento. Ya. Pero que usted no, que es que Laura Milena fue la última que lo vio. Laura Milena sí lo vio, no lo vio, se encontró. Pues eso no es delito. Y es el error en que incurre la fiscalía, mis queridos amigos. Es el error. Y el error en que incurrimos todos nosotros. Y la imputación es esa. El fiscal, creo que el fiscal debe decirle, o debió decirle, que ahí comenzó los errores de la fiscalía. Si ustedes miran esa sentencia, el fiscal, ¿qué debió decirle? O sea, sin tanta vaina, pues, o sea, si va a acusar, o acuse bien. El fiscal debió decirle, señora Laura Milena, a usted le acuso de que el día 30 de octubre del año 2010 usted mató al señor Luis Andrés Colmenares. Ya, claro y conciso y preciso. ¿Y ese qué es? Es el hecho jurídico relevante. Eso es, no es más. Pero si ustedes miran, hay quién tiene la sentencia y lee la situación fáctica. ¿Quién la tiene? Haga el favor, doctora Maristela. Ahí dice, conforme el escrito de acusación y la teoría del caso expuesta por la Fiscalía al inicio del juicio oral y público, se tiene que el día 30 de octubre del 2010 salió Luis Andrés Colmenares Escobar de su casa a eso de las 8:45 p.m., acompañado de sus amigos Gonzalo Gómez y Laura Milena Moreno Ramírez. Espérenme ahí, espérenme un minuto, espérenme, doctora Mari, espere. Les pregunto, ¿ese es un hecho jurídicamente relevante? No. No, señor. No, señor. No, muy bien, no es. Y si ustedes miran, muy bien, vea. Eso es lo que, y si ustedes miran el artículo 288 del Código Penal, ¿qué dice el 288? En el numeral 2 dice, relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Muy bien, mire, muy bien. Lenguaje comprensible. Eso, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios. Muy bien, entonces mire, eso, dice relación clara y sucinta de los hechos, el lenguaje comprensible que se entienda. Ya, entonces eso es lo que el fiscal debe decirle, mire, señorita Laura Milena Moreno, el día 30 de octubre del año 2010, allá, bueno, la dirección, usted causó la muerte del señor Luis Andrés Colmenares. Le causó la muerte porque lo golpeó, pero dígale eso en forma clara. Y ese es el hecho jurídicamente relevante. Ese es el hecho. Y entonces aquí el fiscal, la verdad, o sea, eso, esa reacción totalmente confusa. Y si el fiscal entonces no sabe que es un hecho jurídicamente relevante, pues por eso el caso se le cayó, por eso. O sea, uno ya ve que el fiscal ahí no tiene capacidad de nada.
Eso es el hecho jurídicamente relevante. Y entonces, yo en eso es lo que yo quiero que ustedes se me ubiquen. Entonces, mire, que no me echen el cuento así, no. Que lean ustedes y digan, bueno, que digan eso, que me digan esa sentencia está mal por este motivo. Pero no solamente copiar, porque si me pueden a copiar lo que dice ahí, ya les digo, esta sentencia, lo que la Fiscalía hizo está mal. Comenzando porque la Fiscalía no menciona en forma clara hechos jurídicamente relevantes. Ahora, y yéndonos pues más, entonces mire, a ver si, no sé si ustedes tienen en su aula virtual una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde yo hablo sobre, bueno, donde yo no, la Corte habla sobre la imputación. Y para concluirles entonces, ¿qué es un hecho jurídicamente relevante? Si ustedes miran, el hecho jurídicamente relevante es ese hecho de la vida real. Miren lo que les estoy diciendo, es hecho de la vida real que tiene adecuación ¿en dónde? En la norma penal. Eso podemos estar diciendo. El hecho jurídicamente relevante es eso. Es un hecho de la vida real que tiene adecuación, que se subsume, que se subsume. ¿En dónde se subsume? En la norma penal. Y entonces, mire que, entonces, en este caso, del señor Colmenares, el hecho de la vida real que se subsume en la norma penal, ¿cuál es? Es matar. En el caso de Laura, el único, no es más. Pero eso de que estaba en la discoteca, de que se fue a comer un perro caliente, pues eso no es, eso le servirá para investigación. Pero no es como un hecho jurídicamente relevante para imputar cargos. Y entonces, si se dan cuenta, y entonces mire que eso es supremamente fácil, digamos, ya eso es lo fácil. Entonces mirar qué hechos de la vida real aplican en dónde, en la norma penal. En la norma penal, ahora sí, en cada caso, pues la norma penal, el legislador es la ley, el Congreso es el que hace esa descripción abstracta y general de qué, de lo que es un delito, de lo que es una conducta castigable. Y entonces, yo digo, bueno, eso es, digamos, eso es fácil. Pero mira aquí lo que hace la Fiscalía, y es el error que quiero evitar con ustedes, que no cometan ustedes ese error. ¿Cuál es el error de la Fiscalía? La Fiscalía confunde hechos relevantes con hechos indicadores y con medios de prueba. Y entonces, cuando uno confunde hechos jurídicamente relevantes con hechos indicadores y con medios de prueba, pues no queda una imputación bien hecha. Diríamos que se trataría de una imputación inadecuada, mal hecha, como en este caso de la Fiscalía. Por ejemplo, miremos a ver. Entonces, en este caso, el hecho jurídicamente relevante, ¿cuál es? Laura, en el caso de Laura, mató ¿a quién? A Luis Colmenares, el día 30 de octubre del año 2010, y listo. Eso es el hecho jurídicamente relevante. ¿Por qué? Porque ese hecho tiene adecuación a la norma penal. Pero mire que la Fiscalía en ese evento confunde esos hechos jurídicamente relevantes con otros hechos. Que digamos que son hechos indicadores. Por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, mire, a ver, entonces, a ver, para hacerme entender. En un sicariato, pues en un sicariato una persona mata a otra persona, lo mató, digamos, por sicariarlo, lo mató. ¿Ahí cuál es el hecho jurídicamente relevante? Que hubo un asesinato. Doctor, el homicidio. Muy bien. No, el homicidio no. Que A mató a B. Ese es. Es el hecho que A mató a B. Es el hecho jurídicamente relevante. Listo. Ahora, mire, eso es lo que yo quiero que usted ese es el hecho jurídicamente. Y es lo que tiene que ir en imputación, es lo que usted le va a comunicar. No le va a comunicar más. Ahora, pero aquí para explicar aparte, ese hecho jurídicamente relevante después en la investigación, ¿de dónde se lo deduce? ¿De dónde se deduce? ¿De dónde se infiere? ¿De dónde? Bueno, lo infiero digamos, de elementos materiales probatorios, de evidencia, pero eso no va en imputación. Entonces, por ejemplo, yo digo,
A mató a B. El hecho jurídicamente relevante es ese, que A mató a B con un disparo, A mató a B con un disparo de arma de fuego a B. A mató a B con un disparo de arma de fuego. Ahora, ¿yo qué puedo decir? Eso es lo que me interesa. Hecho jurídicamente relevante, el que tiene aplicación, subsunción en la norma penal. Hechos indicadores se refiere a qué? A cómo se prueban, pero esos hechos indicadores de que cómo se prueban no van ahí. No van en la imputación, no van. Entonces, por ejemplo, yo podría decir hechos indicadores, que es lo que confunde la fiscalía en esas audiencias de formulación de imputación. Yo diría entonces, María observó cuando A salió corriendo del lugar de los hechos, luego de ocurridos los disparos. Mire que eso ya es un hecho indicador. Y ese hecho indicador que yo estoy diciendo de que María observó cuando A salió corriendo del lugar de los hechos luego de los disparos, ¿eso es un hecho jurídicamente relevante? No, señor, es como hecho de Muy prueba. bien, no, no es. Es un hecho indicador, pero no es hecho relevante. Muy bien. ¿Estamos? Mire que no. No, ese no es un hecho jurídicamente relevante. No es. O se puede decir, por ejemplo, a ver qué es, en el ejemplo del sicariato, que Pedro fue testigo del enfrentamiento entre A y B. Bueno, sí fue testigo del enfrentamiento, pero ese es un hecho un hecho indicador, más no es un hecho jurídicamente relevante. Que al policía judicial le informaron después de 2 días de ocurrir esa muerte cómo fueron los hechos. Bueno, sí, pero ese es un hecho indicador, más no es un hecho ¿qué? Jurídicamente relevante. En ese caso, el hecho jurídicamente relevante, ¿cuál es? Es de que A mató a B con un disparo de arma de fuego, y eso sí es homicidio. Y esa es la falla en que incurre la Fiscalía en esa audiencia de formación de imputación. Ahora, y la Fiscalía también incurre en otros errores. La Fiscalía entonces ya, además de que confunde hechos jurídicamente relevantes con hechos indicadores, confunde con medios de prueba. Y entonces dice, tenemos el testimonio de María. Bueno, el testimonio de María, pues, ¿qué es? Es un testimonio, pero no es un hecho jurídicamente relevante. Entonces, para concluirles, lo que yo quiero es que ustedes en cada audiencia se ubiquen. Y bueno, estoy en imputación, y en imputación yo simplemente voy a escuchar hechos jurídicamente relevantes. Y mire, si se escuchan hechos jurídicamente relevantes, ¿qué pasa? Pues una audiencia de imputación yo creo que no duraría ni 10 minutos. Pero la Fiscalía, como le da vueltas y vueltas y más vueltas, una audiencia de formación de imputación le dura 1 hora, y 1 hora hablando y no se comprende. Y la verdad es que no se comprende. Preguntas hasta ahí. Profe, yo sí tengo una pregunta al Profe, yo respecto. también. Pregunte quién levantó la mano. Nubia, doctor. Dale, Nubia. Doctor, efectivamente lo que usted, ya uno, pues en el caso personal, dándole una leída a la sentencia, tengo una idea de qué fue lo que hizo la Fiscalía, y efectivamente pues ya uno tiene la capacidad de deducción de que efectivamente la Fiscalía cometió bastantes desaciertos. Mi pregunta es la siguiente con respecto al parcial, ya teniendo uno claro el comportamiento de la Fiscalía frente a este caso, en el ejercicio que nosotros vamos a realizar, ya sería el criterio de nosotros como fiscales. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Es una pregunta. Así es, doctora, claro que sí. El rol de ustedes, ya ustedes son fiscales, el rol de ustedes es de fiscales. ¿Y el fiscal qué hace? Pues el fiscal, si ustedes miran ya, entonces miren el artículo 250 de la Constitución, en cuanto a imputación se refiere, dice, la obligación de fiscalía es investigar hechos que revisan características de delito. Muy bien, entonces ya yo digo, estoy investigando aquí un hecho. ¿Y cuál es el hecho que reviste una característica de delito? El hecho es de que hay una persona muerta que presuntamente la mataron. Bueno, entonces usted va a investigar, y usted, además de que investiga, la Fiscalía tiene una función de investigar y además tiene función de acusar. Entonces ahora ustedes van a hacer ¿qué? Ya, está la señorita Laura ahí, acúsela. En imputación, pues hágale esa imputación debidamente. Y la imputación es hechos jurídicamente relevantes. Vale, ahora, después de que usted diga, bueno, mire, el día tal
el día 30 de octubre del año 2010, usted causó la muerte, no sé cómo le causó la muerte, ya como ustedes miran ahí el proceso, lo ahogó, lo golpeó, lo que sea. Entonces, esos hechos jurídicamente relevantes tienen adecuación en qué norma y tienen que explicar la norma. La norma, o sea, ya, entonces dicen, mire, estos hechos, usted lo mató y eso sí es un hecho jurídicamente relevante, y entonces usted se le imputa el delito de, ahí sí, mire, ahí sí, ya cuando uno habla concretamente de que ese hecho usted mató, se le imputa ese delito de ¿qué? De homicidio. ¿Por qué? Porque lo que usted hizo tiene exacta correspondencia con homicidio. No sé si hasta aquí me hago entender. Profe, yo levanté una mano porque tengo una duda. Dale, dale. Digamos, en ese sentido, la fiscalía, así solamente se presuma que lo mató, puede acusarlo de haberlo matado. Es decir, yo escucho que su merced dice, lo mató, pero pues digamos que, de acuerdo a lo que yo leí, yo siento y siempre he sentido que no lo mató, que pudo haber sido un accidente. Ajá. Pero sí se puede acusar siendo, o sea, presunción. Muy bien, pero mire, entonces, bueno, ahí voy entonces. Yo dije, bueno, ya estamos aquí haciendo un ejercicio académico. Entonces, académico. Lo que yo quiero es eso de que, digamos, ya, y estas personas fueron absueltas, pero lo que yo quiero es que no le hagamos, digamos, no miremos que fueron absueltas. Vamos a suponer que aún están investigándose y que ustedes son los fiscales y que a ustedes pues les corresponde investigar, imputar y acusar. Entonces, pero mira que este lenguaje, cuando uno habla, digamos, yo puedo estar seguro, yo, bueno, aquí estoy diciendo, sí, Laura mató al señor Colmenares. En imputación siempre debo decir, bueno, señora Laura, usted presuntamente, usted el día 30 de octubre del año 2010 mató al señor Colmenares. ¿Y por qué le digo presuntamente? ¿Por qué le voy a decir presuntamente? Porque como apenas está en investigación y se tiene que garantizarle esa presunción, ese derecho fundamental de presunción de inocencia. Es por eso. No porque, como fiscal, no porque ella no haya hecho, sino porque simplemente debo garantizarle ese derecho de la presunción de inocencia. Y ese derecho de la presunción de inocencia, ¿cuándo se destruye? ¿Cuándo se desbarata? En el evento en que ya existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, donde hayan dicho que efectivamente Laura mató ¿a quién? Al señor Colmenares. Ahora, pues en este caso, sabemos que lo absolvió, pero entonces quiero que no le tengan en cuenta a esa absolución, sino que ustedes son fiscales y ustedes con lo que está ahí la evidencia, hagan esa imputación. Pero, o sea, si es o sea, digamos que independientemente del fallo que hay en este momento, sí se presume, o sea, desde donde nosotros lo vamos a tomar, se presume que ella lo mató. Más no, o sea, no el verbo rector directamente es matar, ¿o sí? Claro que sí, mira, claro, bueno, vamos a presumir, pues como fiscales vamos a presumir, sino que el lenguaje en una audiencia de formación de imputación, entonces fiscal que va a decir, señora Laura, le estamos comunicando de aquí que usted la fiscalía la está investigando por unos presuntos hechos, mira, digo por unos presuntos hechos en los cuales el día 30 de octubre usted causó la muerte al señor o mató al tal. Lo que yo quiero es que se le diga en forma clara. Porque mira que la fiscalía, eso trató de decirle en estas audiencias, o en la sentencia, es lo que se lee, pero no le dijo, porque eso no está en forma clara. No sé, doctora, Vale. si me hice entender. No, sí, es que igual me causaba mucha curiosidad porque digamos que yo pensé que de una digamos que se iban de una al delito. Entonces usted mató a Luis Andrés, pero la palabra se presume, digamos, que da la libertad de que ella se pueda defender. O en dado caso probar que no lo hizo. Era más por ejemplo. Claro que sí, pero Gracias, porque hasta que no haya un fallo condenatorio, ejecutoriado, las personas se presumen inocentes. Muy bien. Profe, buenas noches. Sí, señor. Yo levanté la mano también. Ahí, doctor, una consulta. Cuando yo voy a argumentar el tema de la imputación, como fiscal, ¿puedo yo utilizar elementos sin necesidad de ser elementos probatorios, pero puedo utilizar elementos conducentes que me permitan afirmar o tal vez el término no es afirmar, es como que esos elementos que yo plasmo, es decir, ella sale, yo manifiesto, o sea, yo le imputo los
los delitos de homicidio debido a que usted mató a Luis Andrés Colmenares, porque fue usted quien lo vio por última vez. O sea, yo puedo utilizar esa serie de elementos conductivos para la argumentación en la imputación, doctor. O sea, porque lo que usted dice es verdad, la imputación en ese sentido puede durar 10 minutos por parte de la fiscalía, porque la fiscalía lo que va a decir usted, Laura Moreno, mató a Luis Andrés Colmenares y usted, señorita Jessy Quintero, la encubrió, por ejemplo. Porque eso es el planteamiento que en ese orden de ideas hace la fiscalía en ese caso en específico. Pero yo sí puedo utilizar en mi argumentación elementos conducentes para esa formulación de imputación. Doctor, no sé si me explico. No, sí le entendí, doctor, pero mire, yo diría, pero elementos, pero claros, o sea que, porque mire, en el artículo 288, tal que aquí como lo leyó la doctora Merecida, el numeral 2 me dice que se impute en forma comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de pruebas. Entonces, lo que pasa es que cuando el fiscal estudia un caso, el fiscal va a estudiar un caso, el fiscal, ¿qué es lo que debe hacer? Pues estudiar el caso, bien estudiar. Entonces dice, bueno, aquí ¿qué es lo que pasó? Aquí lo que pasó es que Laura mató al señor Colmenares. ¿Y esto con base en qué lo digo? Pues mire a ver cuál es la prueba que, digamos, que más le demuestra eso. Y si quiere, menciónesela. Porque si le va a decir, mire, Laura, y entonces, pero es que aquí hay un testimonio que fue usted la última vez que lo vio. Esa prueba de que la última vez que usted lo vio, pues eso no me dice nada de la muerte. O sea, pero si dice, yo diría que, ¿qué hace la fiscalía o qué es lo que debe hacer? Estudiar el caso y de todo lo que estudie el caso, concluir. Y eso imputar eso. Comunicar esos hechos. Y ahora, una vez que comunique los hechos, así esos hechos fácticos, esos hechos jurídicamente relevantes, entonces sí tiene que decirle. Y esto se encuentra tipificado ¿en dónde? Ahí en el Código Penal. ¿En qué artículo? Artículo 103 del Código Penal, homicidio. Y explicarle por qué es homicidio. Mire, dice, porque el artículo 103 dice que el que causara la muerte a otro, el que matara a otro, incurría en tanta pena. Mire, si ustedes miren en esa situación fáctica, miren esa situación fáctica, yo diría, pues es bastante, de verdad, bastante confusa porque el fiscal, bueno, el fiscal ahí habla de coautoría impropia, pero no le explica, o sea, a un ciudadano me dicen, a usted le imputamos coautoría impropia, y si no le explican qué es coautoría impropia, yo diría, ¿de qué se defiende? Porque mire que, y eso ya lo vimos con ustedes yo me acuerdo cuando les dicté en octavo, hablamos de un principio de la congruencia, ¿Y por qué es importante la congruencia? Porque si yo soy claro en una imputación, en esos hechos en los cuales soy claro en imputación, esos hechos me sirven de fundamento para la acusación y me sirven de fundamento para ¿qué? Para la sentencia. Y entonces mire que la imputación es importantísima. Si yo le digo a usted, a la señorita Laura, es que usted actuó en coautoría impropia. Bueno, yo no sé ni qué es coautoría impropia. Yo creo que no saben, creo que es coautoría impropia. Igualmente ahí mire lo que dice el fiscal, por ejemplo. El fiscal le dice que a Laura le dice, es que a usted se le imputa el delito del 103 con causales de grabación, le dice con causales de grabación del numeral 7. Numeral 7. Y si ustedes miran las causales de grabación del numeral 7, esas causales de grabación se encuentran en el artículo 104 del Código Penal y esas causales de grabación del numeral 7 diríamos que tienen, en esa causal son 4 causales. Ya le voy a explicar por qué. Vayámonos entonces, ¿verdad? Es lo que yo quiero que me analicen. Eso es lo que yo quiero que analicen. Vayámonos entonces, mire, vayamos al artículo 103. En cuanto lo que le imputa la fiscalía a Laura. A Laura Milena Moreno le dice, bueno, de esos hechos que no son jurídicamente relevantes, de todo modo le dijo, bueno, pero aquí usted, como sea, le imputamos el 103. ¿Y el 103 qué me dice? Homicidio del que matara a otro incurrió en prisión ¿de qué? De 3 a 25 años. Listo, bueno, hasta ahí parece que está claro. Y después le dice, pero usted también dice con una causal de grabación. Dice, ¿cuál es la causal de grabación? La del numeral 7.
Mire el artículo 104, numeral 7. Miremos el 104, numeral 7 que le imputa a la Fiscalía ¿a quién? A Laura Milena. Y entonces le dice, mire el numeral 7, si están ustedes ahí para que me sigan, el numeral 7 dice, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándome de esa situación. Y entonces, si yo leo ese numeral 7 del 104, y así se lo imputó. Pero si yo leo ese numeral 7 del 104, allí hay 4 causales de agravación. Hay 4 causales. El que me diga dónde están las 4 causales, le pongo 5 por siempre. En ese numeral 7, 104. ¿Dónde están las 4 causales de agravación? Hay en ese 7. Cinco por siempre. ¿Cómo es la pregunta, doctor? Que las causales que están estipuladas en el numeral 7 del artículo 104. Ahí está lo que usted dijo, doctor, que es indefensión, inferioridad, situación o sea, aprovechándose de la situación. Para mí eso es en debilidad, una situación en debilidad. Miren, si miran la sentencia, si usted mira la sentencia, mis amigos, miren la sentencia. En la situación fáctica de la sentencia, el numeral 10, ¿qué me dice? Dice la calificación jurídica dada por la Fiscalía a la conducta de Laura Milena Moreno fue la de coautora impropia. Bueno, no sé por qué diría de homicidio agravado. Mire que homicidio agravado. Ya, bueno, dice es un homicidio agravado. ¿Cuál es el homicidio agravado? El 103 con las causales de agravación del 104. Yo creo que creía que haya un error. Ahí dice 103 y 107. Pero ese homicidio agravado es 103 y 104. Me voy a numeral 7 como causal de agravación. Y el numeral 7 como causal de agravación me dice, el homicidio se agrava, numeral 7 dice, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo? Esa imputación está mal, ¿por qué? Porque en ese numeral 7, a pesar de que ahí invoca una causal de agravación, en ese numeral 7 hay 4 causales de agravación. Y ya les he dicho, entonces, si el que me dice cuáles son las 4, le pongo 5 por siempre. Leanlo. ¿Dónde están las 4 causales de agravación? Serías colocándola, o sea, primero es que el victimario coloca a la víctima en esa situación, o sea, él la ubica en el estado de indefensión o de inferioridad y saca provecho de esa situación. El autor ahí, o sea, en la imputación, según lo que está plasmado en la sentencia, doctor, es que el autor de la conducta punible lo que hace es utilizar todas digamos, lo que esté en su alcance, todas las situaciones para colocarlo justamente en ese estado de indefensión. Primero lo coloca en el estado de indefensión, aprovecha ese estado de indefensión y de inferioridad, pues para sacarla, ahí para sacar provecho de esa situación, pero él mismo se encarga de colocar a la víctima en estado de indefensión. Es lo que sería la... Doctor, está la indefensión, está la inferioridad, está la debilidad manifiesta y en lo que dice ahí en el artículo 7, ¿sí? Y me falta una. Doctor Juli Edwin. Doctor, para mí sería la primera situación es tener a la víctima a su merced. Posteriormente, colocarla en situación de indefensión o inferioridad. Posteriormente, a partir de eso, aprovecharse de esta situación y causarle daño. Doctor Luis Omar.
Profe, yo encuentro que de acuerdo al numeral 104 está el 7 que usted manifestó, el 6 para mí se hizo con sevicia, el numeral 2, preparar o facilitar o consumar otra conducta punible, porque hay varias, para ocultar, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los participantes. Entonces va la 7, la 6, la 2 y pensaría yo también que la 3. Todas las demás conductas previstas en el capítulo 2 del título 12 de este capítulo. Muy bien, doctores. Lo que yo estoy diciendo es que en ese numeral 7 hay 4 causales. Ya se las digo, doctor. Mire, ya se las encontré. Está la indefensión, está la debilidad manifiesta, está la inferioridad y la subordinación. Y el que me diga esas 4 causales le pongo 5 por siempre. Doctora monitora. Profe, pues digamos que yo también lo veía por el lado de que ahí dice colocar a la víctima en situación de indefensión, entonces digamos que podría ser que es provocado, o sea, el hecho realmente lo planea la persona, la situación de indefensión y inferioridad y el sacarle provecho. Serían las 4, o sea, literalmente lo dice así, colocarlo, que es provocarlo, la situación en la que se pone, que es la indefensión o inferioridad, y la otra es sacarle provecho a la situación. 4 en 1. Doctora Karen. Doctora Karen. Doctora Karen Sotelo. No, tiene que levantar la mano. Miren, mis amigos, por eso digo, mire que si leemos con atención esa norma, miren que vamos a leer la norma. El número 7, mire, es facilísimo. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad. Ya ahí de la lectura de esa norma, yo ya digo, ya hay 2 causales. Una cosa es la situación de inferioridad y otra cosa es la situación de indefensión. Ya son 2 causales hasta ahí. Pero en la indefensión, doctor, también puede ser desamparada, puede ser inerme. O sea, en cada situación se expresa la debilidad o la forma en que no puede, esa víctima no puede defenderse, porque está en una condición en debilidad. Muy bien, entonces yo leo ese número 7 y veo que hay 2 causales. Iniciando ya de bulto salen 2 causales. La indefensión y la inferioridad. ¿Cuál es la indefensión? Pues bueno, cuando yo causo la muerte de una persona, yo voy con arma y esa persona está indefensa. La indefensión es esa. Es causarle causarle la muerte a una persona indefensa sin armas. Vamos a decir, usted causó la muerte a esta persona con una causal de agresión de indefensión. Ya, entonces, mire, si yo les digo así, les explico así, ya me está entendiendo. Lo que quiero decir es que la indefensión es una cosa y la inferioridad es otra cosa. Y cuando yo causo la muerte a una persona en situación de inferioridad, por ejemplo, situación de inferioridad, y yo mido 1,80 de estatura, y le causo la muerte a un niño de baja estatura. Subordinada. Me estoy aprovechando de una situación de inferioridad. Pues una cosa es la situación de indefensión y otra cosa es la situación de ¿qué? De inferioridad. Ahí hay 2 causales. Y mire que la Fiscalía simplemente le dice numeral 7. Ni le explicó si se causó la muerte en situación de indefensión o inferioridad, que es lo que debió explicar. Bueno, ¿dónde están las otras 2 causales? Ahí va. Mire como usted dice, mire, lo que yo quiero es que ustedes eso que lean y analicen. Colocando. ¿Eso qué quiere decir? Dice que primero yo lo coloco, o sea, digamos que esa persona no se encuentra en esa situación, pero yo la coloco. Entonces lo primero es que yo lo coloco en una situación de ¿qué? De indefensión o inferioridad. Un ejemplo entonces, ¿cuál sería? Yo tengo un enemigo, lo voy a matar, y el enemigo está, pues bueno, él como sabe que es mi enemigo, está armado, yo digo, lo voy a matar.
Pero bueno, pues yo digo, pero está armado, entonces bueno, vamos a mandarle a un amigo mío a que le gaste cerveza, y el amigo mío le gasta cerveza y lo emborracha y le quita el arma. Tenía arma para defenderse. ¿Qué pasó? Yo lo coloqué en ese estado de indefensión. Entonces, mire, la situación es que yo lo coloco. Yo lo coloco. Entonces, cuando yo lo coloco, digamos, es otra causal. ¿Y cuál es la otra causal del numeral 7? Que él está en indefensión, pero yo me aprovecho. Entonces, hay una situación, digamos, de indefensión preexistente, de la cual yo me aprovecho, y hay una situación de indefensión, diríamos, futura, a la cual yo lo coloco. Y entonces, en esa situación de indefensión preexistente o situación de inferioridad preexistente, diríamos que allí hay dos. Y cuando yo lo coloco, hay otras dos. Ahí están las 4 causales. La primera, me aprovecho de una situación en la que ella se encuentra. Segunda, lo coloco en la situación en la que él se encuentra. Y ahí aplica la indefensión y aplica la inferioridad. Entonces, ahí por lo menos yo estoy diciendo que hay 4 causales. Toda la fiscalía es lo que debió explicar, decirle, mire, señora Laura, ¿usted qué pasó? Es lo que debe explicarle. ¿El señor estaba indefenso o ella lo colocó en ese estado? Doctora Sandra, escuchamos. Gracias, doctor. Creo entender que entonces las 4 circunstancias las ubicamos con la conjunción o, es decir, el doctor ya nos dijo 2, indefensión o inferioridad, y luego dice o aprovechándose de esta situación, es decir, o aprovechándose de la situación de indefensión o aprovechándose de la situación de inferioridad. Ahí estarían las 4 causales, doctor. Sí, es lo que yo estoy diciendo. Entonces, mire, así pues, así para hacerme entender. ¿Dónde están las 4 causales? Una, hay una situación preexistente, o sea, él está ahí en una situación de indefensión o inferioridad, y yo me aprovecho de ella. Listo. Y otra, yo es el que lo coloco. Ahí están las 4 causales. Entonces, Entonces, en el caso de que Laura se aprovechó de que Luis Andrés Colmenares estaba borracho, ¿sí? Lo hizo salir de donde estaba con otras personas más, ¿sí? Y hay otra condición que no hemos tenido en cuenta ahí, doctor, y es la condición que siempre han dicho, que este señor estaba enamorado de ella, ¿sí? Esa es una condición de debilidad, ¿sí? Que él hace caso de todo lo que ella le diga porque pues confía en ella. Entonces, ahí están el primero se aprovechó que estaba, segundo, se aprovechó que está enamorado de ella y que le hacía caso. Y el tercero, que se aprovechó de que ya al salir al aire, entonces ya se mareó más, entonces de pronto ya quedaba más débil. Entonces ya ahí sería la otra. Y la cuarta, que es la que realmente dicen que ella lo empujó, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pudo empujar? Hombre, si estaba en una condición inferior, estaba en una condición de sumisión, digámoslo así, porque estaba en una condición sumisa, entonces pues se aprovechó de todo eso y por eso dicen que ella cometió esa, pero en este caso, la fiscalía lo único que se tiene que ir es a los hechos. ¿Y los hechos cuáles son? Que el señor se encontró muerto y que estaba ahí, se encontraba con esas personas, ¿sí? Y que Laura había tenido una relación anterior con él. Digamos, sería lo que podría decir la fiscalía como para imputarle a ella que es una autora del crimen, de ese homicidio. Presunta, ¿no? Hasta el momento vamos con presunta. A mí me gustaría enfocarme en el caso en que yo como fiscalía, le digo que si ella se allana los cargos, ¿sí? Si ella porque eso lo dice el 288, eso lo dice en el numeral 3.
posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. La fiscalía en ese momento le tiene que informar al imputado que si se allana los cargos va a tener una rebaja. Entonces, más me gustaría llevar el caso a que efectivamente sí se allanó a los cargos, porque tenemos, si nos ponemos a leer toda la sentencia, tenemos muchas pruebas que se pudieron haber tenido en cuenta para que en verdad esta persona sí se hubiera allanado a los cargos. Pero como no fue así, porque desde un comienzo se abrió el libro de las pruebas y se le dio a conocer a todo el mundo las pruebas, siendo que en esa audiencia lo único que debía decirles los hechos y describirlos tal y como son. Cómo se encontró al señor, quiénes estaban en ese momento con ese señor y por qué razón a ella se le acusa de esto. No más, diría yo, doctor. Muy bien, doctora. Lo que yo, entonces, el ejercicio que yo quiero que el ejercicio que ustedes hagan es eso. Entonces, el hecho que ustedes manifiesten un hecho, y entonces ustedes van a decir un ejemplo. Ustedes dicen, ese hecho tiene una causal de grabación numeral 7, y entonces ustedes dicen, no como la fiscalía, sino usted va a decir, se aprovechó de esa condición de inferioridad y explicar por qué se aprovechó de esa condición de inferioridad. Es lo que quiero que se diga. Doctor William Cifuentes, lo escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches para todos. Yo infiriendo en el caso, pues no he terminado de leer la sentencia. Ahí hubieron situaciones reales y contundentes que de pronto la fiscalía no tuvo en el caso, que fue cuando ellos supuestamente salieron a comerse un perro caliente y hay algo que no me acomoda la situación. ¿Cuál es? Que una persona en estado de alicoramiento es muy difícil que salga a correr y que la otra persona supuestamente que está detrás de esa persona lo logré alcanzar. O sea, no alcanzo a razonar y a encontrarle una coherencia a ese punto que ni siquiera está nombrado al principio de la sentencia. Y dos, para mi concepto y desde mi punto de vista, ahí hubo dolo. Ahí hubo dolo y hubo una culpa, porque ella sabía lo que pronto podía pasar. Y otra pregunta que me asalta es el por qué ella le dijo que salieran preciso a esa hora, doctor. Es mi apunte, doctor. Gracias. Bien, doctor, bien, pero sí, muy bien. Lo que yo me refiero es eso, entonces, pero ya, bueno, entonces ustedes van a mirar cuál es el hecho jurídicamente relevante y qué hecho jurídicamente relevante tiene aplicación en la norma penal, y eso pues en punto de tratándose de qué, de la formulación de imputación. Doctora Natalia, ¿te escuchamos? Pero bueno, creo que ya me quedó claro el ejercicio que se quiere realizar, sino que tengo una pregunta. Claro que sí. Se va a tener en cuenta el derecho jurídicamente relevante. Se va a tener la norma en la que está, bueno, diciendo que ese hecho sí es punible. Y la pregunta es, en caso, digamos, una de mis compañeras ya hizo pues muy buen análisis sobre la sentencia. Nosotros podemos usar esos nombres como protagonistas, pero se pueden cambiar los hechos o simplemente con los hechos que está basada la sentencia. ¿A qué me refiero? Si se puede cambiar de pronto que en este caso el señor Luis sea el que hizo el hecho punible, la señora Laura fue la afectada, o tiene que seguirse como un ciclo y no se puede cambiar los hechos ni poner como un ejemplo para tener en cuenta esa norma y esos hechos jurídicamente relevantes porque es punible. No, los pueden cambiar, o sea, ya los pueden cambiar. Si ustedes dicen, un ejemplo, si ustedes dicen que el señor o que la señora Laura causó la muerte al señor Luis, bueno, los pueden cambiar. Digamos, ya la pueden cambiar, digamos, sí, los pueden cambiar. Ok, profe, muchísimas gracias. Entonces se usa es como los protagonistas y se tiene en cuenta al momento de uno hacerse pasar por fiscal. Pero sí básenla, digamos, traten de, digamos, básense en qué, en la sentencia. Pero si usted ve que en un hecho no le cuadró, pues bueno, ya imagínense, sabemos que son inocentes, pero bueno, pues, adecuemos la que investigar, digamos, sí, que hay una prueba de que estas señoras presuntamente son responsables y por eso esa imputación,
la pueden cambiar, claro que sí. Me interesa a mí el ejercicio. Entonces, cuando yo mire el examen, yo digo, ah, bueno, este es un hecho jurídicamente relevante. Es lo que yo quiero, que ustedes tengan presión de eso. Ok, profe, gracias. Ya resolví la duda. Nubia, doctora Nubia. Sí, doctor, mi intervención apunta nuevamente a las críticas que nosotros como estudiantes ya tenemos la capacidad de deducir, y efectivamente yo me voy por la mala actuación de la Fiscalía. Efectivamente ellos dieron argumentos, lo sacaron del libro, pero no lo sustentaron bien. ¿Por qué motivo lo digo? Ellos mencionan le hacen imputaciones a Laura Moreno con buenas normas jurídicas, pero no hubo buena sustentación. Fueron dispersos en el asunto, pero no profundizaron, no se fueron a la sustancia del asunto, y precisamente por la Fiscalía comportarse de esa manera fue que el caso se cayó, doctor. Me impresiona bastante porque este caso fue muy sonado, y la Fiscalía, ya uno entrando al caso, de verdad se da cuenta que no es lo que uno escucha en el radio, sino que efectivamente tiene mucho interesante la sentencia en ese sentido, doctor. Me voy por el lado que la Fiscalía tuvo bastante hierro, doctor. Mire que la doctora Nubia dice algo importante. Mire, el hecho jurídicamente que es relevante, ¿cuál es? Es la sustancia, ¿ya? Es la sustancia. La sustancia. Doctor Alejandro Millán. ¿Quién levanta la mano? Doctor, buenas noches. Entonces, en ese orden de ideas, se plasma en la imputación el hecho jurídicamente relevante y se le, o sea, va a la norma penal. ¿Cuál es la pregunta mía, doctor? Yo en cada adecuación que haga con la norma, o sea, cada hecho jurídicamente relevante debe ir adecuado a la norma penal, pero lo soporto en el argumento, en la imputación. Es decir, o sea, digamos, la tesis de la Fiscalía es que Laura mató a Luis Andrés. Porque el fiscal dice ahí, yo la adecuo en el artículo 104 por los agravantes, pero yo digo, por ejemplo, puedo decir, ¿por qué? Porque se adecua porque en ese momento en que se cometieron los hechos, Luis Andrés estaba en estado de ebriedad, ya que el dictamen de medicina legal así lo determina porque está en tercer grado. Digamos, no, sin mencionar el tema del dictamen de medicina legal, puedo decir es que Andrés estaba ebrio. O sea, esos hechos también, esas premisas, digamos, también las adecuo al tipo penal para yo formar mi imputación, doctor, estructurar mi imputación, o únicamente el hecho jurídicamente relevante que es el homicidio en este caso. Muy bien, doctor. Y mire, entonces, muy bien. Y gracias por esa pregunta, porque eso me permite aclarar lo siguiente. La conducta punible, el delito, en ese caso donde aquí la Fiscalía le imputó a la señorita Laura, le imputó el homicidio agravado, la conducta punible es esa, es el homicidio agravado. Y entonces, ¿cuál es el homicidio agravado? O sea, ¿en qué consiste la conducta según la ley? Lo que la Fiscalía quiso decirles esto, según el 103 y el 104, o sea, la conducta punible no solamente es el 103, el hecho jurídicamente relevante, si se imputa así, no solamente es el 103, en ese evento es el 103, 104 con el numeral 7. Y entonces muy bien lo que dice el doctor Alejandro Millán, si la Fiscalía le dice, le imputamos el homicidio agravado por numeral 7, ¿cuál sería el hecho jurídicamente relevante en ese caso? Decirle, señora Laura, usted le causó la muerte al señor Luis Andrés cuando él se encontraba embriagado. Y eso aplica al artículo 103 y 104, numeral 7. Pues mire que el tipo penal en ese caso, el hecho jurídicamente relevante en ese caso, abarca el 103, el 104, numeral 7. No sé si me hice entender, doctor. Listo, doctor. Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. Preguntas. Más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Bien, bueno, pero... Sí, doctor. Dale, doctor Juli. No, doctor, yo, bueno, esta pregunta, la de la imputación, pues ya me quedó claro con su explicación.
Doctor, es para solicitarle, no sé si hay la posibilidad. En el cambio de radicación, ¿podemos ubicar estos hechos basados en la sentencia que estamos desarrollando? Sí. No, elementos que se pueden utilizar para poder, pues, ser como, tener como más margen de trabajo. Doctor, no le escuché, hágame favor, porque creo que, no sé si mi internet. Doctor, lo de la imputación ya pues me quedó claro de acuerdo a su explicación, pero en el cambio de radicación podemos ubicar como si esta sentencia o estos hechos hubieran ocurrido en otra parte de Colombia para poder hacer la radicación acá a Bogotá. Claro que sí, doctor, sí, muy bien, claro que sí, eso. Gracias, En esos casos donde, digamos, donde el cambio de radicación, digamos, aquí en ese caso no se ventiló ningún cambio de radicación, bueno, usted se lo inventa, dice, bueno, dice, ese caso ocurrió en Arauca, se lo inventa para qué, pues dependiendo de su ejercicio, muy bien. Gracias, doctor. No sé, sobre medidas cautelares sobre bienes, en el numeral cuarto, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Quién tiene preguntas sobre eso para ir aclarando? Carol. Carol Dueñas. Sobre medidas cautelares sobre bienes, sobre medidas de aseguramiento. No, profe, sobre las medidas cautelares sobre bienes, sí, pensé que estabas esperando que Carol hablara, pero sí, a mí me genera duda y cómo podría aplicar. Muy bien. Entonces, como ustedes son fiscales, mis amigos, entonces ya, y este tema de medidas cautelares también sobre bienes, ahí no se ventiló tampoco, pues se lo van a inventar. ¿Y cómo se lo inventan? Pues de acuerdo a lo que ustedes quieran, o sea, lo que ustedes quieran. Ustedes son fiscales. ¿Y entonces ustedes qué van a decir en cuanto a medidas cautelares? Van a decir eso, bueno, se imputó ese delito de homicidio a Laura. Se imputó el delito de homicidio a Laura, bueno, y entonces le voy a solicitar unas medidas cautelares. ¿Cuáles medidas cautelares? Yo ya les indiqué a ustedes de que hay medidas cautelares en nuestro Código de Procedimiento Penal, del artículo 82 al 101, ahí ustedes la escogen la que ustedes quieran y la que ustedes quieran adecuarla. Entonces, por ejemplo, en el 97 hay una medida cautelar, si usted mira el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, hay una medida cautelar que es la prohibición ¿de qué? Prohibición de enajenar. Entonces, el fiscal que dice, bueno, señor, le hacemos, mire, y si ustedes leen en el artículo 97, ahí dice prohibición de enajenar, dice que esa prohibición de enajenar, el juez de garantías la impone ¿en qué? En audiencia de imputación. Y entonces el fiscal pues le hace la imputación y ahí se le solicita al juez que le imponga esa prohibición de enajenar bienes sujetos a registro. Esa podría ser esa es una medida cautelar, la prohibición de enajenar. Ahora, se lo inventan el ejemplo. Ahora, si ustedes dicen, digamos, a ver, si ustedes dicen, no, queremos una medida cautelar para que se indemnice a las víctimas, pues pueden pedir una del 92. El 92 está el embargo y secuestro de bienes. Entonces podemos inventar de que los familiares del señor Colmenares pues necesitan ser reparados y se necesita asegurar para que se reparen esos perjuicios, asegurar bienes, y entonces el fiscal va a decir, vamos a solicitar el embargo y secuestro de los bienes de Laura y Jessy. Ustedes, cualquiera, pues la que les aplique. Por ejemplo, yo diría en este caso, como medida cautelar sobre bienes, la suspensión del poder dispositivo que hemos hablado con fines de comiso no aplicaría, porque a mí en este caso no me interesa despojar de propiedad a Laura y a Jessy, o sea, no me interesaría. Me interesa embargarles bienes para que indemnicen, si me interesaría. O me interesaría aplicar el 97, ¿para qué? Para que no puedan enajenar bienes a efectos de una futura indemnización. Doctor Hilberto, lo escuchamos. Doctor, en este caso, el juez puede, como medida cautelar, pues prohibir la venta o enajenación de los vehículos en donde se transportan, ya que ahí dice que el vehículo es de propiedad de Laura en donde se desplazaron. Entonces, esa es una de las posibles medidas que se pueden aplicar, tanto de Laura como de Jessy. Doctor Edilberto, usted fue el que me dijo eso de que Laura mató a esta señora, a Colmenares. No, fue otro compañero. No, pero cuando yo pregunté el hecho jurídicamente relevante al inicio, ¿quién me dijo sí, yo dije que lo había matado.
y el otro dijo que lo asesinó y otro dijo que homicidio, ¿no? Pero entonces Alejandro dijo que es que se culpaba porque lo había mató a Colmenares. Pero bueno, doctor Sí, yo- Gilberto, usted tiene 5% porque está acertando, mire. Cuando yo pregunté inicialmente cuál es el qué, el hecho jurídicamente El caso. relevante, el doctor Gilberto dijo, sí, pues el hecho es que Laura mató a mató. Colmenares, sale. Y ahorita él me está diciendo, mire que él me está diciendo, dice, como me voy a cautar la prohibición de enajenar sobre vehículo, claro que sí se puede, claro que sí, doctor, sobre vehículo, porque si usted mira el artículo 97, esa prohibición de enajenar se hace sobre bienes sujetos a registro. ¿Y cuáles son los bienes sujetos a registro? Una casa, un lote, un apartamento, un carro o una moto, son bienes sujetos a registro. Doctor Sí, Gilberto, me hace acuerdo para ponerle 5 por siempre. Profe, Gracias, doctor. Y Eh, hay otra que manifiesta dentro de medidas cautelares, es el de Jensi, que Ajá. ella como aquí dice que cómplice, pero dentro de la acusación, según la sentencia, ahí Jensi es culpable, porque no es de que ese encubrimiento, sino que es falsedad en que pudo haber sido ella, como sé que entre las dos manipularon todo. Entonces, esa es otra, no colocarle como coautora, sino como material. Bueno, ya eso ya ustedes lo analizan, mis amigos, ya ustedes lo analizan. Ahora, mírese en numeral 6, principio de oportunidad. Por ejemplo, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues van a ustedes, yo ayer ayer o ayer, que es lo que yo dije con respecto al principio de oportunidad. Que el principio de oportunidad es una especie de perdón. ¿Pero perdón sobre qué? Digamos, perdón sobre el hecho. No es un indulto, porque ayer me dijo el doctor monitor me dijo ayer que el indulto es cuando una persona está condenada, y ahí tiene razón. Pero en este evento, como no son condenados y hay unos hechos, pero hay un mínimo de prueba de que sí son los autores, el fiscal, ¿qué dice? El fiscal dice, bueno, también otra opción. Lo que yo quiero es que ustedes adecúen los hechos. El fiscal podría decir, les vamos a aplicar el principio de oportunidad. Y lo que yo quiero entonces es, en aplicación de ese principio de oportunidad, ustedes miren cómo lo adecuan. Entonces ustedes van a decir, tienen que irse al artículo 324 de la ley 906 y mirar qué causal qué causal van a invocar para aplicar ese principio de oportunidad en el evento de que ustedes fueran fiscales. Ya les dije que ustedes tienen que asumir ese rol de fiscales, y el principio de oportunidad, quien lo aplica solamente es ¿quién? La fiscalía. Y entonces ustedes dicen, bueno, ya cada quien lo analiza, va a decir, bueno, número el primero, número el segundo, el que quiera. Muy repito, a mí que me interesa es que escojan cualquiera, el que se adecue al hecho de que ustedes quieren aplicar el principio de oportunidad y de que me lo argumenten. ¿Estamos? De que me lo argumenten. Mire que, inclusive, mire que, de aquí hablando, por un ejemplo, yo si hubiera sido fiscal, Doctor, señor, ahí se puede, por ejemplo, decirle que Jessy Quintero hubiera colaborado con el esclarecimiento de los hechos. claro que sí, doctor, claro que sí, mire, claro que sí. Yo como fiscal hubiera dicho, bueno, aquí hay dos, Jessy, colabore con la justicia y le aplicamos principio de oportunidad y sirva de testigo. Pero mire, entonces, doctor Alejandro, tiene que mirar ese hecho, ¿en qué causal del 324 me aplica? Eso se podría hacer, claro que sí. Es lo que yo quiero. Entonces usted diría, bueno, Doctor, pero para tener ese principio de oportunidad se tiene que allanar a los casos. No, señor. ¿No? ¿No? No, señor. Ahí no tiene que, o sea, simplemente dice yo cuento lo que realmente sucedió y ese principio de oportunidad me rige a mí sin necesidad de decir que yo colaboré o que tuve que ver con la muerte de Luis Enrique Colmenares. O sea, no tengo que decir nada de eso, sino simplemente lo que sucedió. Yo ayer les indiqué que el principio de oportunidad es una facultad del fiscal. De la fiscalía. De la fiscalía. La fiscalía dice, yo tengo esa facultad. Y entonces, un ejemplo, en ese caso, mire ese caso del fiscal que hubiera dicho, bueno, yo aquí no voy a investigar a Jessy, no la voy a investigar. Él pudo haber dicho eso. Y dice, yo si no la investigo, y él hubiera dicho, si me colabora con la justicia. Pues, por ejemplo, y ahí es donde se ubica eso,
Eso se ubica, mire, En el numeral 5. cuarto. Mire, Y en el- léalo, doctor Alejandro Millán, el cuarto, verá el favor, del En 324. el cuarto, doctor. Numeral cuarto, cuando el imputado o acusado hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada. El quinto. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, se compromete a servir, así es, doctor, perdón, o sea, servir como testigo de cargo contra los demás procesados bajo inmunidad total o parcial. Muy bien, doctor Alejandro. Mire que, digamos, la Fiscalía puede decir eso. Dice, bueno, Jesse le aplico principio de oportunidad con fundamento en ese numeral quinto del 324. Pues, si usted se compromete a servir de testigo contra Laura. Yo creía que eso podía prosperar, o sea, pero... Pero ahí continúa, doctora, ahí continúa, mira, ahí dice, en este evento, los efectos de la aplicación del principio de oportunidad quedarán en suspenso respecto del procesado testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de declarar. Y luego dice, si concluida la audiencia de juzgamiento no lo hubiera hecho, se revocará este beneficio. Claro. Así es, muy bien, muy bien. Mira, así es, doctor, así es, muy bien. Sí, porque yo puedo decir, doctor, que sí, que yo colaboro, ¿sí? Mientras que consigo que me den ese principio de oportunidad. Y digo pocas cosas que realmente no son relevantes para el fiscal. Entonces ahí no se cumple ese principio de oportunidad. No, pues justamente por eso va hasta la etapa y lo condiciona y va hasta la etapa de juzgamiento. Si no se cumple la condición, pues efectivamente la fiscalía sigue adelante con el proceso, después de formular la acusación. Y revoca ese principio de oportunidad para eso. Solicita la revocación otra vez ante el juez control de garantías, ya que no fue cumplido ese requisito por parte de la testigo. Muy bien, sobre medida de aseguramiento, el numeral quinto, sobre medida de aseguramiento, ustedes como fiscales van a solicitar la imposición de un aseguramiento contra Laura y contra Jesse. Y entonces, ayer hablamos de que en esa medida de aseguramiento de detención preventiva en el centro carcelario, la ley 906 tiene muchísimos requisitos. No son el 1, el 2 y el 3 que trae el 308, sino que el 308 trae como unos 5 y comienza con ¿cuál requisito? Primer requisito, el 308, con el que existe inferencia razonable de autoría o participación en ese delito. Ahí me gustaría que ustedes hagan, bueno, mire, ahí sí me gustaría que ustedes hagan ese análisis. Ustedes son fiscales. Analicen esa sentencia, analicen así tal, y ustedes decían, bueno, aquí sí había inferencia razonable de autoría y participación en ese delito de Laura y Jesse para solicitar una medida de aseguramiento. ¿Será que sí había o no había, mis queridos amigos? Sí había, doctor. Sí, señor. Sí había. Inferencia razonable de autoría. Doctor, pero ahí se puede aplicar el artículo 310 de la ley 906, en donde manifiesta que puede ser eso, o sea, la medida de aseguramiento como tal, que puede ser se me fue la palabra. ¿No que privativa? puede ser, sí, Bueno, o sea, todavía yo lo puedo aplicar como medida de aseguramiento y no necesariamente puedo dar ubicación de detención carcelaria en intramural por la condición de los indicados, porque en este momento no son un peligro para la comunidad. Entonces yo puedo, como juez, como fiscal, sugerir o pedir que se deje detención domiciliaria inicialmente mientras el proceso sigue, de acuerdo al artículo 308 y 310 de la ley 906. Bueno, ya eso depende de ustedes. Lo que a mí me interesa es que den razones. Para mí, doctor, sería en el numeral 3, en el artículo 308, el numeral 3 que dice que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Porque se cuenta que ellos se pueden ir al extranjero con los medios económicos que ellos tienen, doctor. Profesor. Pueden ir al extranjero y fue lo que hicieron.
Profesor, respecto a lo que dice María Estela, tengo la mano levantada para participar en ese pedacito y Haga el favor. efectivamente, doctor, discúlpeme que intervine porque no me miran mi manito, entonces quiero decir lo siguiente, doctor, respecto a lo que dice María Estela, es cierto y de pronto es una de las medidas cautelares más importantes que hay antes que detenerle los bienes para reparar a las víctimas, tenemos que detener al delincuente para que no se nos vaya, ¿oye? Entonces debemos colocar medidas cautelares sobre esas personas para que no salgan del país, porque de ahí salieron varias personas del país y se perdieron y ellas no dan fe de la situación y no solamente estaban 3 personas en una discoteca, eran un grupo de compañeros de la universidad. Pienso que es de una de las medidas cautelares más importantes que hay que tener en cuenta, doctor, ese es mi aporte. Muy bien, doctora, gracias, pero bueno, pero por ahora solamente vamos a centrar nuestra atención en las 2 personas que estuvieron procesadas en ese caso. Doctor Isomar Montalegre Mancilla. Sí, profesor, estoy de acuerdo con lo que manifiesta María Estela, porque precisamente Laura iba a salir del país con la excusa de que iba a aprender el inglés. Entonces, si no actúan, ella no se había presentado en la audiencia y no hubiese continuado con el proceso. Estoy de acuerdo. Muy bien, doctor. Entonces, vuelvo y le repito, lo que me interesa es de que eso, de que ustedes entonces en cada de estas audiencias se ubiquen el hecho jurídicamente relevante. Ya les expliqué, entonces, en el cambio de radicación, digamos, de la justificación, por qué piden cambio de radicación, la recusación, por qué recursan al juez, la recusación obviamente es para el juez, medidas cautelares sobre bienes, para qué piden medidas cautelares sobre bienes, la medida de aseguramiento, la que ustedes quieran, y decir por qué la piden, el principio de oportunidad en el evento en que ustedes quieran perdonarle a las 2 o a una sola, lo que usted. Y en cuanto a la prueba anticipada, ¿qué me pueden decir de la prueba anticipada? Doctor, esa también sería muy importante porque esa se tiene que solicitar, ahí dice, en el artículo 284 dice prueba anticipada, durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral, se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente con el cumplimiento de los siguientes requisitos. 1, que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de garantías. 2, que sea solicitada por el fiscal. En este caso, nosotros tenemos que solicitarla. Y también puede solicitarla la defensa o el Ministerio Público en los casos previstos del artículo 102. Entonces, yo diría que es muy importante solicitar esa prueba anticipada, doctor, y especialmente para la fiscalía, para cuando estemos en la audiencia oral, podamos tener un sustento jurídico probatorio de la información que nosotros vamos a decir en el juicio oral, para que sustente la imputación que le vamos a hacer a la señora Lacey. Pero mire que en ese, digamos, lo fundamental, doctor Yuli, lo escuchamos, doctor Yuli. Sí, doctor, buenas noches. Es que yo pienso que en el caso que estamos manejando la prueba anticipada la podemos colocar, pues colocándonos en la situación que tenemos ahora, una persona que de pronto se encuentra en este momento con COVID y que se presuma que de pronto va a entrar en UCI. Entonces, de una vez él podría solicitarle al señor juez, pues recibir el testimonio para tenerlo presente, porque no sabemos si esa persona cómo evolucione de su problema. Podría ser, no digo yo, no sé si eso está bien colocarlo de esa forma. O una Claro, persona sí, que vaya a viajar al extranjero y que posteriormente vaya a ser difícil ubicarlo posteriormente. Claro que sí, así está bien. ¿Y por qué? Mire, porque el numeral tercero del artículo 284, ¿qué es lo que dice? Dice que sea por motivos fundados y de extrema necesidad, así como usted dice. Entonces, si hay un testigo y que el testigo ya está con COVID y uno dice de pronto se puede morir, pues se requiere que se le tome esa prueba anticipada antes de que se muera. ¿Para qué? Para llevar esa prueba al juicio. Muy bien, doctora Cirley Jimena, escuchamos. Profe, o sea que en esa prueba anticipada, de acuerdo a la sentencia, uno podría pedir las testimoniales antes de que sean alteradas, o sea, antes de que, digamos, como ahí hubo testigos falsos, ahí esa se podría pedir. Diríamos, sí se pueden pedir, pero mira, pero aquí dice, bueno, pero mira, ese numeral 3 dice, por motivos de extrema necesidad. Y mira que nos dio el doctor Yuri, nos dio un motivo de extrema necesidad, un ejemplo. Entonces uno dice, si la prueba anticipada es para qué, es para que el testigo no espera que llegue el juicio para que el testigo pueda declarar, sino que declare antes, pero por motivos de extrema necesidad. ¿Cuál es extrema necesidad? De pronto está enfermo por COVID
y de pronto él para el juicio no puede llegar y se puede morir. Entonces, ante ese peligro de muerte, yo necesito asegurar su testimonio. A eso se refiere el artículo 284. No es para, Profe, no es para y si alterarse. digamos en ese caso, si uno planteara que alguno de los testigos está amenazado, Bueno, o también, algo, digamos que, bueno, claro que sí. Entonces, un extrema decía que ese testigo está amenazado y que la fiscalía necesita protegerlo y que necesita sacarlo del país. Bueno, entonces le aseguramos la prueba antes de que se vaya. Sería así, ok. por ejemplo. Profe, también tengo una pregunta y se me pasó ahorita en el principio de oportunidad porque no viste mis manos levantadas, pero digamos, como su merced dice que uno puede plantearse lo que quiera sobre la sentencia a pesar de que ya esté. Digamos, si uno dijera que a Laura y a Jessie las agredían físicamente, pues por el hecho, mientras que estaban en el proceso, ¿uno podría aplicar ese principio de oportunidad ahí o realmente no? Porque ahí dice, ahí en el numeral, uy, se me fue el numeral lo estaba mirando ahorita y decía debajo del que leímos con si aportaban como testigos, en el que si ellas sufrieran daño moral o físico provocado de ese hecho, ¿podría aplicarse ahí también ese principio de oportunidad? Yo diría, mira, yo diría que pasa. El principio de oportunidad se aplica, vuelvo y repito, se aplica, digamos, a la persona que es autora y que tiene indicios de ser responsable. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, si yo voy por la calle, mira, si yo voy por la calle y me van a robar unas personas con armas y yo saco el arma y los mato a esas personas, digamos, sí, digamos que hasta ahí, digamos, estoy cometiendo un homicidio, pero estoy cometiendo un homicidio justificado, porque la ley a mí me permite matar en legítima defensa. Aquí en Colombia está permitido matar en legítima defensa. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, de todos van a decir, bueno, ya la fiscalía va a investigar qué pasó aquí, va a decir, bueno, no, yo, pues me tocó matarlos en legítima defensa, porque me van a robar con armas y me tocó defenderme. ¿Qué ocurre entonces? Pues digamos, yo no soy responsable y ahí en ese evento, pues no se me podría aplicar el principio de oportunidad, porque el principio de oportunidad se le aplica a quién, a la persona que es culpable. Yo en ese evento, pues no soy culpable. No soy culpable. Les causé la muerte, pero en legítima defensa. Entonces mi actuación es jurídica, no es antijurídica. Entonces la característica del principio de oportunidad es aplicarlo a las personas, digamos, que tengan responsabilidad, que haya un mínimo de prueba de esa autoría y responsabilidad. En mi caso, digamos, yo, pues sí, causé la muerte de unas personas, pero en legítima defensa, ahí no me aplican principio de oportunidad, sino simplemente me va a decir su qué, lo absolvemos o le precluimos la investigación. No sé si Vale. me siento entender, doctora Shirley. Sí, sí, señor, no, de pronto me alcancé a confundir con la causal. Doctor Luis Omar, escuchamos. Profe, con algo parecido a lo que dice Shirley, efectivamente, pues él en su legítima defensa, pero digamos el principio de oportunidad es que de pronto él llevara con el arma que asesinó al presunto delincuente, lo matara con un arma que no tenía documentos. Muy bien, eso, muy bien. Ahí sí, en ese evento, sí, claro, mire, ya entonces, ¿y por qué muy bien ese ejemplo, doctor Luis Omar? Porque yo soy responsable presuntamente de qué? De un porte ilegal de armas. Entonces, sí me puede decir, bueno, le aplicamos, yo soy responsable. Ahí sí, entonces se me aplica el principio de oportunidad sobre ese caso, pero más no por el homicidio, porque actué en legítima defensa. Mis amigos, entonces, para concluir esta clase, para concluir, hay quienes, eso, digamos, créame que es un examen fácil, simplemente es de concentración, ya las reglas están establecidas. Cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp, me pueden llamar por teléfono, no tengo problema, disponible 24 horas para ustedes, disponible, me pueden llamar, no tengo problemas por eso. Simplemente lo que les pido es el cumplimiento de las reglas y del envío de ese trabajo y las reglas que se han establecido. ¿Qué más? Mañana estoy de turno en una hora y mañana, ojalá salgan audiencias mañana. Si hay mañana audiencias, ahí les comparto, pues les voy a compartir el link para que mañana, y muy seguramente mañana habrán audiencias de medio aseguramiento, de imputación. Eso les puede servir. Entonces les compartiré el link mañana. Yo creo que mañana sí en turno sí salen audiencias. Igual, si no salen, pues audiencias, entonces si no salen, estoy disponible para ustedes.
Gracias, ¿Algo profe. más? Gracias. Doctor, muchas gracias, muy amable. ¿Alguna otra cosita más? Entonces, muchas gracias. Feliz noche, feliz fin de semana y métanle ganas. Gracias, profe. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, profe, muy Gracias, amable. doctor. Gracias, feliz noche. Gracias, doctor, muy amable.